Utilizar el asistente para fechas y hora de SPSS. Para esto vamos a utilizar esta base de datos que ya hemos estado trabajando en cápsulas anteriores sobre el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Si recordamos, la variable 7 y la variable 8 son justamente el año y el mes de nacimiento. Bueno, el asistente para fechas nos permite crear una nueva variable con el formato de fecha, pero más importante aún, nos permite construir de variables ya capturadas una fecha. La respuesta es sencilla al por qué tener este asistente. Si nosotros queremos capturar una fecha y la vamos a capturar desde el origen, no requerimos del asistente para fechas y horas. Simplemente necesitamos tener una variable, por ejemplo, aquí insertada entre la variable 3 y la variable 4. En vista de variables, como ya lo recordarán, podemos nosotros editar el tipo de variable. Aquí elegimos fecha y el formato en el que queremos que esa fecha aparezca. Por ejemplo, día, mes, día y año. Y eso es todo lo que tendría yo que hacer. A partir de ese momento podría yo capturar la fecha que yo quisiera. Por ejemplo, 8 del 8 del 21. Y ya queda en ese formato que yo solicite. Entonces, pues realmente capturar una fecha es tan sencillo como esto. La función importante en el sentido del asistente para fechas y horas es justamente el poder transformar una fecha a partir de variables capturadas. Y este es un buen ejemplo. En la encuesta del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, se les preguntó de manera separada el año y el mes de nacimiento. Si yo quisiera integrarlo en una nueva, no voy a evidentemente a estar transcribiéndola. Incluso podría yo fusionarlas, pero tampoco sería oportuno porque son datos distintos. En una tenemos los años, de hecho en intervalo, y en la otra categóricamente tenemos los meses. ¿Qué podemos hacer entonces? Pues nos vamos justamente a trabajar con esos datos. En transformación, asistente para fecha y hora. Aquí tenemos diferentes opciones. Por ejemplo, en la primera simplemente saber cómo se representan las fechas y horas en SPSS y aquí nos va a indicar cómo es justo que se representan. ¿Vale? Pero lo que podemos aquí es crear una variable de fecha y hora a partir de una serie que contiene una fecha u hora, crear una variable de fecha y hora a partir de variables que contienen partes y fechas, calcular con fechas y horas a partir de otra, o asignar periodicidad a un conjunto de datos para las series temporales. Ambos casos, la de serie y series temporales, es un tema que vamos a recuperar más adelante en el diplomado, justamente cuando lleguemos a los análisis de series temporales en la unidad número 4 y 5 de este diplomado. Por ahora, lo importante será cómo creo una fecha a partir de variables que contienen partes, es decir, la opción en el 3 de este cuadro de diálogo. Damos clic aquí, le damos continuar, y es muy sencillo. Tenemos nosotros que indicarle de dónde tiene que tomar esas partes. El año, por ejemplo, está aquí en la variable 7. P1, fecha de nacimiento, año. La selecciono y la llevo a este cuadro de diálogo. Luego, la variable mes, fecha de nacimiento en mes, igual. Ya no tengo más datos, ya no tengo el día del mes, ya no tengo las horas ni los minutos, solamente esto. Entonces le voy a dar clic en continuar. Y aquí tengo que, como en toda nueva variable, ponerle en qué variable quiero que lo registre. Vamos a ponerle FECNAC como variable de estudio. Acuérdense que tiene que ser siempre corta. Y ya en la etiqueta le podemos poner fecha de nacimiento. ¿En qué formato lo quiero? Aquí es donde ustedes ya tienen la opción de elegir el formato que quieran. Ojo, hay que elegir el que tenga los datos que nosotros tenemos.
Solo tenemos meses y años, no tenemos días, no tenemos otras variables del tiempo como las horas, los minutos, los segundos. Solo tenemos meses y días, y años, perdón. Y tenemos estas dos opciones, el mes y el año completo o solamente el mes y el año de manera sintetizada. Vamos a elegir esta opción y a darle clic en listo. Acuérdense que toda variable nueva nos la va a poner hasta el final, hasta el final. Y aquí podremos ya observar sin mayor problema que lo ha cambiado a ese formato. Por supuesto, aquí habría que tener ciertas consideraciones, ya que en algunas versiones de manera predeterminada, como en esta, nos da la fecha en inglés. A pesar de que lo tengamos programado en español, ya lo tiene predeterminado de esta manera. Sin embargo, si nosotros tuviéramos más datos, como el mes y el año, bien podríamos pedirle que nos diera el mes en número y no en fecha, y con eso evitamos esta situación, ¿vale? Entonces, esta es la mejor manera de cómo trabajar. De cualquier forma, acuérdense, ya teniendo esta variable, aún así ustedes pueden volverla a editar en vista de variables para cambiar el formato en el que les está entregando esta fecha. Aquí al final viene el formato y lo podríamos cambiar. Por supuesto que si lo cambiamos por una que no tengamos un dato, nos va a dar un dato predeterminado. Por ejemplo, en día nos va a dar siempre el primero. Y no tendría ninguna necesidad de hacer esto porque sería un dato erróneo, sería un dato inventado. Por último, también es importante observar en la ventana, en el menú de datos, definir fecha y hora, que también tenemos la opción de modificar ciertas cosas. Por ejemplo, si queremos definir como tal en años y en meses, bien podemos ponerlo de esta manera, año y meses, en minutos, en días, horas y segundos. Es otra forma en la que podemos nosotros ajustar esta función. Le damos clic en aceptar, lo ha hecho y vemos que nos lo volvió a separar. Nos da el año, nos da el mes y nos lo vuelve a dar en conjunto. ¿Sale? Claro que aquí lo separó y lo ordenó de acuerdo a esa característica. Entonces, es otra de las opciones que tenemos nosotros, insisto, para definir fechas y horas. Y entonces ya una vez haciendo esto, aquí nosotros podemos ir modificando la información sin mayor problema. ¿Sale? Entonces, en este sentido nos crea 3 columnas para que nosotros podamos capturar la información que consideremos pertinente. Por ejemplo, febrero del 2000 ya está en la característica importante. Entonces, tenemos esas 3 opciones. O bien la capturo de manera directa, o bien la transformo a partir de variables preexistentes, o bien en datos defino la fecha y la hora de una serie de datos que ya estén predeterminados.